No es democracia un gobierno con inflación y desempleo. La crisis es nuestra, como nuestro es el Perú, y nuestra es la responsabilidad de saber compartirla. Fueron las frases dichas por Alan García antes de empezar su mandato como presidente del Perú en 1985. El día de hoy te hablaré del gobierno de la hiperinflación. Alístate, que por lo menos en este video no tendrás que formar una larga cola para poder verlo. Sean bienvenidos y esto es Historias para Contar. Empecemos por lo principal de este video, el origen de la crisis. El plan implementado por Alan García, al principio, parecía ser exitoso. La inflación mensual pasó del 12,5% en abril de 1985 al 3,5% en septiembre del mismo año. Los precios de los productos bajaron debido a la subvención que aplicaba el gobierno, es decir, el Estado colocaba el dinero que faltaba. Y también aumentó el salario de los trabajadores en un 18%. La popularidad del entonces presidente crecía en la nación, incluso en el ámbito de Sudamérica. Sin embargo, las cosas no tardaron en cambiar. En 1986, a falta de ingresos suficientes y de inversión pública para reactivar la economía, el gobierno recurrió a préstamos extranjeros que más tarde se volvieron insostenibles. Pero la decisión de limitar el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones le mereció al Perú ser considerado un país no elegible para préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional. El libro El péndulo peruano, escrito en 1991 de Efraín González y Lilian Samamé, nos recuerda que así, a inicios de 1987, el país iba directamente a una crisis de reservas. A pesar de medidas como disminuir el gasto público, el resumen fiscal promedio del periodo fue cercano al 10% del Producto Bruto Interno, como reflejo de la caída de la recaudación. Menguada la reputación del Perú en el ámbito internacional, el país dejó de recibir apoyo financiero internacional. La devaluación de la nueva moneda, es decir, el INTI frente al dólar un año más tarde, pasó a que se necesitaran 175.000 INTIs para poder obtener $1. Para que tengas una idea, en 1991 un sol equivalía a 1 millón de INTIs. Los subsidios estatales, el control del tipo de cambio, conocido como dólar MUC, los salarios estáticos, la escasez de alimentos, una elevada inflación y el aumento de la pobreza extrema en una población golpeada fuertemente por el terrorismo hicieron entrar al Perú en una crisis irreversible. La contracción de la economía se focalizó en los sectores de la minería y manufactura, aunque el comercio y los servicios también se contrajeron. La caída fue guiada por exportaciones y se acentuó por un gasto público procíclico, con caídas tanto en el consumo como en la inversión pública. La inflación promedio del quinquenio fue cercana al 1000% anual, lo que significa que los precios se multiplicaron por más de 140.000 en el periodo. A esto se sumó la decisión de García de estatizar los bancos, para así tener un control del tipo de cambio y de factores financieros. Como resultado, todos los bancos extranjeros cerraron y se fueron del país, al mismo tiempo que las reservas internacionales siguieron decayendo. Todos estos acontecimientos, sumados a la crisis social y política del momento, llevaron al país a una profunda crisis económica que la hizo ser un triste ejemplo en la historia de las peores economías del mundo. Así, para Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, la principal manifestación de este descalabro económico fue en efecto la inflación y la escasez, que tuvo como principal consecuencia la destrucción del aparato productivo del Perú, y que nos tomó décadas superar. Habiendo explicado todo esto, haremos un resumen de lo hablado. Las medidas que tomó durante los primeros meses de su gestión en 1985 parecieron dar buenos resultados a corto plazo. Aumentó enormemente el gasto público y las emisiones monetarias, devaluando la moneda. Incrementó los salarios, redujo las tasas de interés bancario y controló el tipo de cambio.
Inicialmente, la inflación se situó en unos niveles muy bajos en torno al 3,5%, muy inferior al año anterior. En 1986, la economía dio señales de fortaleza, llegando a crecer a final de año hasta el 10%, el mayor crecimiento desde la década de 1950, gracias a la fuerte demanda interna y gasto público en sectores como la construcción, agricultura y manufacturas. Sin embargo, los sectores exportadores como la minería o la pesca no se vieron favorecidos. Después de todo esto, la bonanza inicial se terminó rápidamente debido a que la capacidad del gasto público terminó por agotarse a los pocos meses, y aquí comenzaron las dificultades. En cuanto al pago de la deuda externa, rechaza las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y se limita a pagar una pequeña parte de la misma, en torno al 10% del valor de los ingresos por exportaciones. Esta medida provoca que el Perú pierda el apoyo del Fondo Monetario Internacional y pasase a ser declarado como inelegible para la financiación exterior. Después de todo lo ocurrido en el ámbito de la economía, en 1987 intentó nacionalizar la banca privada para tratar de controlar la inflación. Dicho intento provocaría una fuerte oposición popular que fue canalizada por el escritor y periodista Mario Vargas Llosa, que le llevaría a presentarse a las elecciones de 1990 como candidato presidencial. Después de todo lo sucedido, para el Perú vino una de las peores crisis en su historia, la hiperinflación. En 1988, la inflación se dispara hasta el 1722%. En 1989, la inflación continuó su agravamiento y alcanza el 2775%. ¿Se acuerdan que anteriormente dijimos que el Estado colocaba el dinero que faltaba y que también aumentó el salario? Pues bien, lo explicaremos de la siguiente manera. Cuando ocurrió esto, los precios también empezaron a subir, pero el Estado congeló los precios, es decir, si un litro de leche empezaba a costar 100 intis, el precio final para el público era solo de 20, y lo faltante lo colocaba el Estado. Por lo tanto, si subía a 200 intis, de igual manera el público seguía pagando 20 intis. Fue así que cuando al Estado se le acabaron las reservas, terminó por descongelar los precios, y fue así que la gente empezó a sentir la verdadera inflación. Para contraatacar esto, el Estado empezó a imprimir más y más billetes, conocido como la maquinita, pero lo único que generó es que los precios sigan subiendo hasta llegar a precios nunca antes pensados. Fue así que llegamos a la hiperinflación. Debido a la fuerte inflación, el gobierno cambió 2 veces de moneda oficial debido a la pérdida de su valor. Dicha inflación derivó en especulación y escasez de productos de primera necesidad. Por lo tanto, se empezaron a formar largas colas para poder adquirir productos indispensables para el hogar. El primer gobierno de Alan García fue uno de los capítulos más oscuros escribidos en nuestra historia. Años después, sería elegido nuevamente para gobernar al Perú. Tengo un compromiso histórico con Víctor Raúl Haya de la Torre, ya no les fallaré. Fue lo que dijo tras asumir su segundo mandato. Aquel gobierno no fue tan catastrófico como el primero, pero eso lo veremos en un próximo video. Mi nombre es Daniel y esto fue Historias para Contar.